¿Alguna vez te has preguntado dónde pueden terminar nuestros desechos? Ya sean los residuos de comida al lavar los platos, el agua sucia que sale al ducharse, o lo que se va cuando uno ocupa el inodoro. Pues bien, lo que estás viendo ahora mismo es eso, un montón de suciedades llamadas aguas residuales. Estas son cualquier tipo de agua que haya sido contaminada por acción humana, dejándolas no apta para el consumo o uso humano. Su contaminación al ambiente. ¿De qué se compone? ¿Cómo estas se pueden descontaminar? Serán algunas de las cosas que vamos a ver ahora mismo en... Cuando hablamos de aguas residuales podemos tomar tres clasificaciones, siendo las aguas residuales domésticas, urbanas e industriales. Las tres tienen en común el hecho fundamental de tener contaminantes en sí, pero lo que las hace que se clasifiquen de distintas maneras es el tipo de contaminantes que contienen. Las domésticas son una concentración de aceites, grasas, feces y etc. Más que nada contaminantes orgánicos. Mientras que las industriales son el resultante de actividades manufactureras, por lo que tienen altas concentraciones de contaminantes inorgánicos. Por ejemplo, pueden tener algunos metales pesados como el plomo, níquel, cobre y variados. Entre medio de las dos se encuentran las aguas urbanas, siendo una mezcla de las dos mencionadas anteriormente. Cuando las aguas residuales no son tratadas, estas se desechan en otros cuerpos de agua, como en varias partes del mar, al igual que en distintos ríos y lagos, considerados aptos para albergar tal contaminación, aunque realmente no lo sean. Y ahí es donde pueden haber microorganismos patogénicos que hacen del agua una fuente insegura para los humanos y otros tipos de vida. O bien, estos mismos contaminantes pueden traer una gran carga de nutrientes, minerales y sustancias tóxicas, las cuales degradan y destruyen ecosistemas cercanos que no estén preparados para soportar tales extremos. También están las grasas y aceites que contienen las aguas residuales, las cuales no solo afectan los ecosistemas marinos por bloquear la luz solar necesaria y servir como una trampa mortal para las diferentes especies marinas, sino que igual estas afectan por consecuencia a las especies terrestres que se alimentan de estos, ya sea por escasez de alimentos o bien por el contaminarse ellos mismos al entrar en aguas contaminadas. Sabemos que en general las aguas residuales no son para nada bueno, generando las enfermedades y las muertes antes mencionadas y causando la destrucción del agua como recurso, pero peor aún es tener que relacionarla con algo que está presente en nuestro día a día, el calentamiento global. Esto es porque podemos presenciar una gran cantidad de gases de efecto invernadero en las aguas residuales, principalmente siendo metano, óxido nitroso y el dióxido de carbono, que son liberados al ambiente en grandes cantidades. Por lo que estos desechos no solo terminan colocando en peligro el ambiente cercano por sus factores contaminantes más conocidos, sino que igual terminan exacerbando el calentamiento global, algo que no podemos dejar pasar considerando nuestra situación actual. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y ahí es donde entra el tratar el agua. Está siendo un proceso delicado, el cual debe mantenerse en un equilibrio constante, y tiene como objetivo eliminar los contaminantes del agua para que las personas la puedan volver a ocupar. Y nosotros nos enfocaremos en comparar dos sistemas, el que está siendo ocupado en Temuco actualmente y otro llamado el sistema Toja, el cual curiosamente ocupa lombrices para descontaminar sus aguas residuales. El sistema Toja es un método para descontaminar las aguas residuales, el cual ocupa lombrices para procesar la materia orgánica presente en esta. Ahora, el sistema fue desarrollado en sí por el Dr. José Toja Castella y este fue patentado por la Fundación UNTEC a mediados de los años 90. Nosotros nos vamos a enfocar en la planta implementada en el Instituto Claret de Temuco, la cual ya ha estado en funcionamiento por 20 años. En este caso nos va a acompañar el señor Mauricio, quien es encargado del sistema. Yo me llamo Mauricio, bueno, todos me conocen acá por Mauricio. Trabajo acá en el colegio ya hace 20 años y una de mis preocupaciones es la planta de tratamiento de agua servida acá en el colegio y mantención en general acá en el colegio. Bueno, para empezar, uno se puede preguntar, ¿cómo es que exactamente funciona este sistema Toja implementado? Después que el agua se filtra, porque llega el agua como una piscina que está con viruta y donde viven las lombrices, de ahí se filtra el agua y se va a una parte que se llama la planta de radiación, que es por radiación ultravioleta.
que ahí ya estaríamos eliminando los coliformes fecales y ya el agua ahí quedaría apta para riego. Ahora, si uno piensa en un biofiltro de lombrices, uno puede pensar que se puede escoger cualquier tipo de lombriz. Y ahora que es cierto que se pueden ocupar otras, usualmente se termina escogiendo la lombriz californiana. Y esta no es solo por su voraz apetito. Es una lombriz que se adapta bien a todo tipo de plantas de tratamiento, porque no solamente hay de agua servida, sino que también hay plantas de tratamiento de la salsera, donde hacen salsa de tomate, chanchería, donde hay vacuno. Bastante interesante nuevamente. Pero considerando que se tienen organismos vivos en los biofiltros, ¿estos no deberían producir algún tipo de desecho? La lombriz es el humus y el producto ese se ocupa en plantas, en abono, es un abono al final. Entonces, en general, el humus sirve para prevenir ciertas plagas, tiene bastantes nutrientes como abono y en sí diría que tiene bastante elevado valor comercial. Pero siguiendo con el tema de los organismos vivos, esto deja el paso para otra pregunta. ¿Qué pasa cuando estas lombrices se empiezan a reproducir? Autorregulan solas, se crían, mientras más alimento tienen, más lombrices hay y los huevos, bueno, quedan ahí. Entonces eso remueve un problema. Estas se terminan autorregulando solas teniendo en cuenta el espacio disponible y la cantidad de lombrices que hay. Ahora, considerando todo lo anterior, ¿por qué exactamente fue que este sistema fue elegido para el Instituto Claret? Este sistema se instaló por la necesidad de tener donde llegar a las aguas del colegio, por las aguas servidas, porque acá no hay alcantarillado que llegue a la ciudad, porque estamos retirados de la ciudad. Entonces había que ver dos alternativas, una que era la fosa y la otra era una planta de tratamiento, y se buscó la más adecuada en el momento. Y eso fue por qué se hizo esa planta. Además que el colegio, como siempre, se ha preocupado de lo que es la naturaleza y esto es algo que no daña al medio ambiente. Eso fue lo más apto en el momento. Viendo esto de manera general, podemos considerar que es un sistema enfocado en ser amigable con el medio ambiente y uno ideal para la situación geográfica en la que se encuentra el instituto. Ahora, este sistema cumple con lo que se necesita, que es simplemente tratar el agua a pequeña escala. Entonces, bien por eso. Entonces veamos el lado contrario de la moneda, un sistema diseñado para una gran cantidad de personas, este siendo el sistema ocupado en Temuco. Mediante las plantas de tratamiento de aguas servidas, o PTAS, vamos a hacer unas preguntas clave para entender su funcionamiento, y vamos a ser acompañados por Eduardo Araneda, el jefe de proyecto de Aguas Araucanía. Bueno, mi nombre es Eduardo Araneda, soy jefe de proyecto en Aguas Araucanía. Tengo a mi cargo un proyecto de calefacción distrital que la empresa Aguas Araucanía está impulsando en la comuna. Es un proyecto del área de nuevos negocios de Aguas Nuevas, el grupo al cual pertenece Aguas Araucanía. Y bueno, en función de mi experiencia también anterior como encargado del Departamento de Medio Ambiente y previo a eso como secretario regional de Producción Limpia, me ha tocado vincularme con el área y el tipo de temas que hoy día se van a abordar en esta encuesta o en este trabajo de investigación que está desarrollando Juan en este caso. Si hablamos del sistema de descontaminación implementado en el Temuco el año 2009, tenemos que tener en cuenta que este sistema sigue procesos primarios y secundarios, los primarios siendo principalmente físicos y los secundarios biológicos. Sí, el año 2009 se pone en funcionamiento la planta de Temuco con un sistema de tratamiento primario, y el sistema de tratamiento primario es principalmente una acción física donde un floculante, donde un compuesto químico que se agrega a los estanques donde llegan las aguas residuales hace que la fracción sólida decante y se retira, y el agua continúa su marcha hacia la descarga, al cauce receptor en este caso, que es el río. Y en el año 2012, en función de
de modificaciones normativas y mayores exigencias también de la comunidad, de la sociedad civil y la necesidad de implementarse mejoras en el tratamiento del agua servida en Chile, la planta de Temuco pasa a un tratamiento secundario, que es luego el tratamiento primario de esta acción más bien física de decantación. El agua que continúa su marcha, su tránsito, pasa a unos reactores donde el agua es acumulada y bacterias realizan la degradación del resto de la materia orgánica presente que el tratamiento primario no puede retirar. Bueno, eso basta para tratar el agua, pero considerando los tipos de procesos seguidos en el tratamiento, ¿se creará algún tipo de desecho nuevo? Sí, por supuesto. En el caso particular del tratamiento de las aguas servidas, tenemos por un lado el agua cuando se recupera, ¿no? Se le extraen contaminantes y queda en condiciones de ser restituida al cauce. Los contaminantes que se retiran, de ellos hay que deshacerse, y particularmente el principal residuo que se va generando ahí son los lodos, ¿no? Los lodos del tratamiento de las aguas servidas. Y ese lodo se conoce genéricamente como un lodo de planta de tratamiento de agua servida o lodo de sanitaria, y también el tratamiento que en Chile esos lodos hoy en día se pueden valorizar como un mejorador de suelo en la agricultura, y eso también está normado. Nuestra empresa tiene que, para el caso particular de la planta de tratamiento de aguas servidas de Temuco, anualmente se generan alrededor de 18.000 toneladas de lodo, los que hoy día pueden ser dispuestos en suelos agrícolas o en suelos forestales de suelo, y eso se le debe de informar al Servicio Agrícola y Ganadero. Nosotros estamos reportando mes a mes las cantidades que se generan y su lugar de disposición. Eso está debidamente informado y registrado. Entonces hay una línea de custodia y se le hace seguimiento a todo ese material que se genera como residuo, pero que se puede valorizar a través de esta normativa, que es el Decreto Supremo número 4 para la disposición o el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas, y se le informa a la autoridad, en este caso al Servicio Agrícola y Ganadero. También hay otro residuo que se genera de la planta de tratamiento, porque esta fracción semisólida que se obtiene en el proceso de depuración o de limpieza de las aguas servidas se coloca en reactores, y ahí hay un proceso de biodigestión. No sé si has escuchado hablar de la biodigestión o de la digestión anaeróbica. Es una digestión en una degradación en ausencia de oxígeno por medio de microorganismos, ¿no? Principalmente bacterias, y esto genera una reducción de volumen y de alguna manera sanitiza este proceso, estos lodos, y de eso se genera un gas natural que se llama el metano, y este metano se reduce en la planta de tratamiento de Temuco a CO2 y se libera a la atmósfera. Aunque ahora sabemos que los lodos se ocupan para otros procesos y que lamentablemente se termina generando más CO2, la duda surge. ¿Los procesos seguidos o los componentes presentes afectarán de alguna manera el producto final? Bueno, el tipo de tratamiento que se sigue en esta planta está regulado por una normativa que existe en Chile, y también por una institución que fiscaliza la operación de las plantas de tratamiento de aguas servidas, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS. Y se supone que, en teoría, esta regulación establece
que deben seguirse, que deben cumplirse o respetarse determinados parámetros en función de esta normativa, ¿no? Para considerar que el agua está tratada debidamente y de aguas servidas de Temuco. Por otro lado, también existe otra norma que permite que el agua, por ejemplo, una vez tratada, una vez servida, una vez depurada, sea devuelta al mar a través de un emisario submarino en este cuerpo de agua que es el mar. También está la posibilidad de poderlas restituir a cuerpos de agua lacustre, que serían los lagos, a través de un emisario también, pero a un lago. Y en el caso de Temuco, tenemos devolución al río Cautín. Entonces, en función de esas normativas, dependerá el tipo de parámetros que se tienen que respetar y que apliquen para el proceso de restitución o devolución de las aguas tratadas al cuerpo receptor. Es un tema bastante interesante, pero veámoslo del otro lado ahora. Si un agente exterior fuera a afectar el proceso, como una catástrofe climática, ¿de qué manera se vería afectado? Una planta de tratamiento es una planta que trabaja con cierta estabilidad en sus volúmenes, en el ingreso de agua, en metros cúbicos de agua que está recibiendo por segundo, para que el tratamiento sea estable, para que las bacterias, por ejemplo, estén trabajando de manera estable. Entonces, cuando hay variaciones de temperatura o altos flujos de agua, podemos tener algún tipo de inconveniente. Y eso puede estar afectando. Y eventos climáticos extremos podrían estarnos produciendo eso, como por ejemplo altas temperaturas por encima de las medias, y también altas precipitaciones en muy poco tiempo, que es lo que hoy día estamos viendo cada año, con más frecuencia. Bueno, considerando todo lo que hemos visto hasta el momento, creo que se debe ser una pregunta importante. ¿Por qué fue implementado el sistema actual y no otro sistema? Por un tema de escala, por un tema de magnitud. Claro. Tal vez sería complicado implementar un sistema de lombrifiltros, ¿no? Para 280.000 habitantes. Sí. Y por otro lado, sería costoso y tal vez inalcanzable de momento para la realidad de país y de ciudad, que quisiéramos implementar un sistema de osmosis inversa, siendo que a lo mejor podría ser el más óptimo, ¿no? Pero principalmente la razón de por qué utilizamos un sistema en Temuco, en este caso, y no otro, es porque está determinado por la tarifa. Porque finalmente somos nosotros los usuarios. Probablemente vas a haberlo visto o después de esta conversación te van a dar ganas de revisar tu cuenta del agua y te vas a dar cuenta que ahí hay un ítem que dice tratamiento de aguas servidas, y eso tiene un valor por el metro cúbico, ¿no? Y que compone finalmente lo que tú pagas mes a mes. Seguramente, si tuviéramos un sistema de osmosis inversa en la planta de Trañi Trañi, el valor de 700 pesos, sería más alto. Y finalmente eso tendría un impacto para la tarifa y un impacto en los bolsillos de los usuarios. Y con eso tendríamos las características principales de los dos sistemas de descontaminación vistos principalmente. A partir de esto, creo que podemos pasar a la parte final, en donde compararemos qué sistema es mejor ocupar en Temuco. Aunque, viéndolo de manera general, creo que no hay una respuesta simple. Si resumiéramos, primeramente en el sistema Toja tenemos que es un sistema no contaminante al ambiente, puesto que ocupa los biofiltros de lombrices mencionados, y mientras que, si es cierto que producen desechos, esto es en forma de humus, el cual se ocupa como abono. Parece no ser afectado demasiado por factores externos. Parece ser que una de las pocas cosas que afectan serían los temas de los factores logísticos, como por ejemplo la disponibilidad de la viruta. Sus desafíos se presentan principalmente en mantener un ambiente saludable para las lombrices. Es un sistema de pequeña escala, puesto que el contemplar un biofiltro para una cantidad grande de personas sería un desafío bastante notorio.
costo es reducido comparado con los otros sistemas. Esto se da igual en relación al punto anterior. Pasando a las plantas de tratamiento de aguas servidas, tenemos que, mientras que es un sistema al cual sigue las regulaciones para hacerlo lo más amigable al medio ambiente posible, igual termina afectando a este, por ejemplo, con la producción de CO2 en sus procesos. Requiere de un gran equilibrio de diferentes factores para mantener un funcionamiento óptimo, es decir, necesita que varias cosas funcionen correctamente o adaptarse al cambio de estas para que éste logre cumplir su objetivo. Estaría, por ejemplo, los factores climáticos, donde los cambios de temperatura y o precipitaciones juegan su rol. Los factores logísticos para los materiales necesarios, la mano de obra o el movimiento de los lodos, y variados. Es un sistema diseñado para el uso a gran escala. El costo de funcionamiento y inversión en mejoras es alto, va de cerca de los 4.000 UF anuales para mejoramiento y funcionamiento cerca de los 1.800 millones anualmente igual. Ahora, viendo las características, es cierto que un sistema parece en gran desventaja del otro. En este caso la lombricultura parece costar menos, ser más amigable con el medio ambiente y tener menos problemas de manera general. Pero hay que tener en cuenta el punto que faltó, y en este caso creo que es el más importante: la escala de funcionamiento. La escala de funcionamiento viene a ser lo esencial para decidir en qué se ocupa el sistema de tratamiento, y en este caso podemos ver claramente que el sistema de tratamiento de Temuco está mucho mejor preparado que las plantas del sistema Toja en el Claret. Aún así, si planteamos el sistema Toja a gran escala, creo que surgirían grandes problemas igualmente. Esto es dado por la incertidumbre de tener un ser vivo como principal método para tratar el agua, en donde se debe tener un ambiente ideal para su funcionamiento, algo que dudo que se pueda mantener a gran escala. En cambio, tenemos el sistema actual en donde, mientras que sí es cierto que necesita un gran equilibrio de ciertos factores para su funcionamiento y es de gran costo económico, las plantas están especializadas para afrontar estos problemas, y en general tampoco es como que sea la mayor inversión posible comparando con los otros sistemas de gran escala. Ahí tenemos, por ejemplo, el de osmosis inversa. Por lo que creo que este sistema es el más preciso a la hora de tratar con una gran cantidad de personas, a la hora de costo y función, de los que están disponibles en Temuco. De todas formas, esto no quiere decir que el sistema Toja o otro método de tratamiento de agua residual a pequeña escala sean inutilizables. Después de todo, me enfoqué en el uso específico de las mismas escalas, por lo que las respuestas de cuál es el mejor sistema que se puede implementar van a variar dependiendo de las características geográficas y económicas que se den. Por eso, a la hora de volver al Instituto de Claret de Temuco, el sistema Toja parece seguir siendo el más acertado. Y con eso nos despedimos. Gracias por ver el video.